Todos sabemos que para frenar el cambio climático hay que reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Y la mejor solución hasta ahora son las energías renovables. Pero esas energías no son del todo inocuas. También generan residuos que contaminan. Hoy nos preguntamos qué hacer con las palas de los 21.000 aerogeneradores que funcionan en España, o con las 150.000 toneladas de viejos paneles fotovoltaicos que habrá que reciclar en 2025, o cómo y con qué garantías se almacenan los residuos de las centrales nucleares. También repasaremos la historia del Partido Comunista de España, que cumple ahora 100 años, y lo haremos a través de su archivo histórico, donde se conservan miles de documentos, desde su acta fundacional hasta el final de la dictadura franquista. Pero volvamos a los residuos de las energías renovables. Reciclar es el reto, aunque en España no hay muchas empresas especializadas. Pretendemos generar energía sin contaminar, pero lo que los expertos y el sentido común indican es que lo único que reduce ese impacto es la economía circular. Producir energía limpia, no derrocharla y garantizar nuevos usos para los viejos materiales. Los parques eólicos y los llamados huertos solares se expanden por España. A principios de este año existían 1.265 plantas eólicas y más de 62.000 instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento. Serán fundamentales para detener la subida de temperaturas del planeta. Pero su fabricación emplea energía y utiliza materias primas que, cuando acaba la vida útil de paneles y aerogeneradores, se convierten en residuos. ¿Qué hacer con ellos? Es el gran reto que plantean las renovables en un futuro cercano. Es irnos acostumbrando a ir reciclando y reutilizando casi todo, o ir caminando al precipicio de una crisis de materias primas sin precedentes. ¿Por qué? Porque no hay para sostener esta fiesta. O sea, crear una economía lineal en un planeta con recursos finitos y pretender que la economía siga creciendo año tras año es un poco incongruente. En estos momentos está abierto el debate sobre si puede considerarse verde a la energía nuclear. En cualquier caso, los residuos generados por las centrales nucleares siguen siendo un reto mayúsculo en términos de seguridad. Los aerogeneradores de este parque eólico, situado cerca de la localidad conquense de Honrubia, están a pleno rendimiento. Son solo una pequeña muestra de los aproximadamente 21.000 aerogeneradores que funcionan en España, distribuidos en más de 1.000 municipios. En la actualidad ya hay aproximadamente un 12% de los aerogeneradores que hay en España que tienen más de 20 años de antigüedad. Eso en el año 2025 llegará hasta aproximadamente un 36%. Y en el año 2025 habrá aproximadamente un 8% de toda la potencia instalada en este momento que ya tendrá más de 25 años. Evidentemente, en ese momento sí habrá que repotenciar los parques. El parque puede seguir funcionando, pero hay que quitar las góndolas antiguas junto con las palas. Los materiales de las góndolas casi todos son reciclables al 90-95% y quedan las palas. Y las palas que se hace pues están catalogadas como residuos no peligrosos. Entonces esto da la opción de llevarlas a vertedero. Y tal y como están los precios, a la hora de acoger palas en vertedero sale más rentable que actualmente el precio del reciclado de estas palas. Reciclar las palas de los aerogeneradores requiere de un proceso complicado. Están compuestas por fibras de vidrio o carbono y resinas que funcionan como matriz para darle cuerpo. Existen novedosos y eficientes métodos como el de esta empresa, con patente española, que recoge las palas al pie del molino, las corta y las prepara para su transporte hasta una planta de reciclaje ubicada provisionalmente en la localidad toledana de Yunclillos. Los materiales compuestos no es más que una fibra y una matriz. Este material lo introducimos en esta cámara donde le aplicamos calor. Se le aplica calor en ausencia de oxígeno, con lo cual degradamos la matriz y nos quedamos con la fibra. La matriz, al calentarse, se vuelve un gas que luego se condensa y lo recuperamos.
para otras materias primas de la industria química. No es lo mismo pagar 80 euros por llevarlo a un vertedero que pagar 800 euros por traer el material a reciclar. Esto ha costado mucho que la gente lo entienda, las industrias, los directivos, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo te puedo decir que estamos negociando con Iberdrola, con Equinor, con Endesa, para poner diferentes plantas de reciclado y convertir esta nueva tecnología en una nueva industria. La diferencia entre lo que cuesta dejar en vertedero o reciclar podría ser un gran problema o, según se mire, una oportunidad de negocio. En Europa hay unos 100.000 aerogeneradores con entre 600 y 700.000 toneladas de previsibles residuos en forma de palas. No tiene sentido el que se acaben abandonando, no ya solo por el impacto ambiental, que puede ser local y acotado, sino sobre todo porque es un material valioso. Entonces, el concepto de una economía circular debe garantizar, no solamente en la energía eólica, no solamente en la energía, sino en todo lo que utilizamos, que utilicemos primero el mínimo de recursos posible y que aquellos que utilizamos los aprovechemos y los continuemos reutilizando, es decir, que vuelvan a entrar en el mismo ciclo de producción. Hoy por hoy no existe ninguna obligación legal específica para estos materiales, por cuanto son considerados componentes inocuos. Hay un compromiso por parte del sector de garantizar que ningún parque con más de 25 años vaya a llevar sus palas a vertedero. Y necesitamos que esa regulación sea efectiva en la Unión Europea y que nos permita a todos tener la misma visión para orientar nuestra industria en ese sentido. La reducción de costes en las instalaciones de energías renovables es un hecho especialmente constatable en el caso de la energía solar fotovoltaica. En los últimos 10 años sus precios han caído un 80%, lo que ha permitido un rápido crecimiento a la par que un importante avance tecnológico. Pero el incremento en el número de paneles, tanto a nivel industrial en grandes huertos como a nivel particular en pequeñas instalaciones domésticas, y el hecho de que su vida útil se estime entre los 25 y los 30 años, plantea un nuevo reto para poder cerrar el círculo. Según Reciclia, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la gestión de residuos, para el año 2025 se prevé que existirán entre 90 y 150.000 toneladas de paneles fotovoltaicos que tendrán que ser reciclados. Sin embargo, en España aún no existe un gran tejido industrial especializado. Hay pequeñas plantas y revisando los estadillos que hacen de cómo va el reciclaje año a año, en el último año una de ellas, por ejemplo, tenía previsto un reciclaje de unos 272 paneles y llegaron a 116, si no recuerdo mal las cifras, es decir, están en torno al 42%, o sea, se han quedado por debajo de sus objetivos de reciclado. Pero sí es verdad que hay una directiva europea traspuesta a la legislación española de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que obliga al reciclaje. A diferencia de los parques eólicos y sus aerogeneradores, desde 2012 los paneles fotovoltaicos tienen que ser obligatoriamente reutilizados o reciclados. Así lo impone a los fabricantes la legislación de la Unión Europea traspuesta en nuestro país. Ahora mismo la normativa europea establece 6 categorías de equipos electrónicos para clasificarlos y para reciclarlos. 6, toda la electrónica. Desde un cepillo de dientes electrónico a una fotocopiadora. Toda la electrónica, 6. En España hay 6 y una 7ª que es el panel fotovoltaico. Se le ha querido dar un respaldo normativo específico al tratamiento del panel fotovoltaico. Eso sin duda va a tener una repercusión clarísima en las cifras de recogida y de tratamiento. Yo estoy convencido que va a ser así. En esta nave industrial de Alcácer, en Valencia, se ha puesto en marcha una de las pocas plantas especializadas en el reciclaje de paneles fotovoltaicos que hay en España. Han fabricado sus propias máquinas y aún se encuentran tramitando la patente. Pues aquí nos dedicamos a reciclar el panel solar, todo lo que lleva el panel solar, desde el aluminio, caja de conexiones, la desmontamos, sacamos el cobre o el latón que lleva dentro, más luego sacamos el cobre que lleva lo que es la placa, el silicio, el cristal, el hule, todo para venderlo. Un proceso de reciclado nada sencillo, pues los paneles tienen muchos componentes y de muy diferente naturaleza.
Aún así, nos aseguran que alcanzan niveles de aprovechamiento cercanos al 98%. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. El anuncio del pasado 9 de noviembre por parte del presidente de Francia esgrimía la independencia energética como motivación principal para un país en el que el 70% de la energía es de origen nuclear. Su declaración ha abierto el debate en la Unión Europea. Las centrales nucleares no emiten gases con efecto invernadero, pero sus residuos suponen un reto de gran magnitud. El problema es que no existe ninguna solución para el tratamiento y el confinamiento a largo plazo. Es decir, todos los depósitos que existen actualmente son para los residuos de corta actividad o con mucho de media actividad, pero de larga actividad no hay ninguna solución. Es decir, se está discutiendo sobre ello, pero no se ha encontrado una solución, lo cual es realmente trágico, porque ¿cómo se puede poner en marcha una fuente de energía, un sistema, una tecnología que genera residuos que no se sabe qué se va a hacer con ellos? Realmente es gravísimo. En esta sierra de Albarrana, en el término municipal de la localidad cordobesa de Hornachuelos, se encuentra el único almacén para residuos nucleares que existe en España. Aquí solo se almacenan residuos de baja y media actividad, aquellos que se calcula seguirán siendo contaminantes durante 300 años. Los residuos generados por las centrales nucleares solo pueden ser almacenados teniendo en cuenta que en el caso del combustible permanecerán siendo peligrosos durante miles de años. Por eso aquí, en el Cabril, la seguridad es la principal preocupación. Pues estamos ahora mismo bajo las estructuras de almacenamiento que están ubicadas en plataforma sur. Cada una de las estructuras de almacenamiento está conectada a un sistema de tubería. ¿Qué función tiene? Pues por una parte, identificar, además de recoger por gravedad y trasladar hasta un depósito final de control, cualquier posible infiltración que pueda haber en las estructuras de almacenamiento. El almacén está gestionado por la empresa pública Enresa, responsable también del desmantelamiento de las centrales nucleares. En el Cabril, los residuos nucleares de media actividad que se reciben acabarán enterrados bajo 4 capas de hormigón. Mientras, los de baja actividad son catalogados y enterrados ordenadamente para su posterior control. Tenemos también un programa de vigilancia radiológica ambiental que contempla más de 1000 muestras de vegetación, de agua, de aire, de suelos, etcétera, que se le analizan en laboratorios externos y que ponen de manifiesto en los casi 30 años que llevamos de operación que la operación del centro no ha modificado las condiciones radiológicas que habían inicialmente. Una vez que el almacén esté lleno, el proyecto contempla su enterramiento y la recuperación del entorno medioambiental, aunque los controles de filtraciones y sobre el entorno seguirán por mucho tiempo. La nuclear cierra bien el ciclo en cuanto a emisiones durante su funcionamiento, pero no en el cierre, porque nos deja un legado de muchos años en adelante. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego también la minería del uranio es una actividad extractiva que, como todas las actividades extractivas de minería, tiene un elevado impacto ambiental. Tenemos que ser conscientes que utilizar energía tiene impacto siempre. Lo que se trata es de hacerlo con el menor posible. El menor posible significa, en primer lugar, no hacer un uso inútil de la energía, es decir, realmente promover un uso eficiente de la energía para no tener que producir lo que no vamos a necesitar. Según los expertos de la ONU, las transformaciones sociales, económicas y ambientales que nos ha impuesto ya el cambio climático solo podrán ser amortiguadas disminuyendo drásticamente las emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Existen alternativas, pero la ciencia también nos dice que tengamos en cuenta los retos que nos plantean en forma de residuos, porque toda acción humana desencadena reacciones que de una u otra forma afectan a nuestro medio ambiente.